luches por la vida y la paz del mundo. Todos los caminos llevan al mismo destino. Sigue caminando, blanco y celeste, camino al horizonte, como el gato de monte, caminantes desde siempre, blanco y celeste, camino al horizonte, como el gato de monte, caminantes desde siempre, camino del hilo del vaz que cicla en sí, energía que anima la vida en mí, en ti, camino a seguir en ascenso espiral mental, personal, social, en lo espiritual, nahual, humano, caminantes en la vía láctea, mapa iluminado de estrellas que se menean con la esfera, por dentro, por fuera, ritmo infinito que gira con pies en la tierra. Cosmos, escaleras circulares en un viaje, nahuales son seres espirituales con mensajes, paisajes escalonados entre la vida y mente, legado sagrado en el espacio presente, constante contenida en este estilo, encuentro balance en este verso doble filo, bastidor del hilo, el amor nos guía al Hu, después del gran cambio, Oshlahu, Baktu, blanco y celeste, camino al horizonte, como el gato de monte, caminantes desde siempre, blanco y celeste, camino al horizonte, como el gato de monte, caminantes desde siempre. Uts Caslemar, avanzando juntos hacia el buen vivir. Solo por TV Ishimulev, el canal de los pueblos. Shogakab Kawinak, Shogakab Tataib, Shogakab Abom, Shogakab Alitom, Maltiosh, Shewuchanibri, Kuhraktak Shohamul, Priha Kolbal Echalak, Echkuh Sichonch Kebo Ship Sir Shirih, Rikik Aslemal, Arechi Shoklak Rikashlantak Winak, Shapan Wekatinamit. Muy buenas noches, amigas y amigos, hermanas y hermanos. Este es Canal TV Ishimuleu, el canal de los pueblos. Nuevamente hemos llegado a sus hogares para compartir la experiencia, las reflexiones relacionadas a la resistencia,
de nuestra cosmovisión, de nuestra mentalidad, pero sobre todo entender un poco la historia y comprender cómo es que ha desarrollado a través del tiempo el colonialismo que se impuso ya directamente cuando empiezan las batallas en contra de la población maya en distintos territorios, en distintos espacios, y ya hemos tenido ya algunas conversaciones sobre otros temas. Hoy nos toca compartir sobre los 500 años siempre, pero hay un subtema que nos interesa empezar a abordar. Digo empezar a abordar porque son temas que no logramos agotar en poco tiempo, pero vamos a tratar de escuchar a una persona que conoce el tema de educación, y por ahí es que vamos a estar desarrollando esta conversación. Eh, Nuestro tema principal son los profesores mayas y la colonización en el tiempo. Para esta ocasión tenemos un invitado especial que es Carlos Vidal. Esperamos que ustedes desde sus hogares también vayan escuchando, pero también tienen la oportunidad de escribir en la plataforma. Si tienen alguna reflexión con la audiencia, les agradecemos. De igual manera, si tienen algún aporte que pueden escribir, aunque de repente no podemos darle lectura, pero lo más importante es que interactuemos en esta plataforma de Canal TV Ishimuleo. Buenas noches, hermano Carlos. Buenas noches. Qué bueno tenerlo acá en este programa y qué bueno también que ha tomado la decisión, porque lo que estamos tratando de hacer es invitar hombres y mujeres de diferentes experiencias, profesiones, liderazgos, para que vayamos reflexionando juntos sobre este tema de los 500 años, pero en particular ahora hablaremos sobre qué es lo que realmente ocurrió desde la experiencia educativa cuando entraron eh, todo este ejército y además con todo el aparato institucionalizado de los españoles. Sabemos perfectamente que no solo vinieron a buscar oro, sabemos que no solamente obligaron a someter a los pueblos para que entreguen sus tierras y que también ejecutaron varios liderazgos, mucha gente inocente, fueron asesinados, fueron masacrados en distintas batallas, pero ahorita nos concentramos sobre este tema en particular. Tiene la palabra, ¿cómo es desde su experiencia que la educación se impone? ¿Cómo era antes la educación maya y cómo es que viene esta invasión a empezar a imponer, a cambiar lo que era antes la educación en la cultura maya? Mateos, Chahue, Cachalal, Felipe Gómez, Chocaria, Luis Ochoa, Chupan de Juncamoló, Mateos, Conogel, Awinak, Najin, Nikikoshaj, Chupandri, Katinamit, Chocari, Kawinak, Maekota, Chupandri, Katinamit, Perenajin Hitsu, Mateos Chihuechoca, Mateos Chihueru, Ronogel, Canao, Katun Chupan Rijun Molo Pajun Ramajre. Antes de iniciar, quisiera leer uno de los poemas de Eduardo Galeano. Y me voy a tomar un minuto para eso, menos quizá. Es respecto al miedo. Dice, el hombre desayuna miedo. El miedo al silencio aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si usted fuma, tendrá cáncer.
Si usted respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Con esto quiero iniciar estas reflexiones, este Meyonic, para ir contribuyendo para el Solonic de varias dificultades que tenemos en nuestros territorios. Y para ello, pues, es importante abordar un tema muy, creo que es el eje pues, sobre el cual ahora camina la sociedad y tiene que ver con la educación. He colocado, si es posible, al final, Luis, compartir el video para partir de ahí con las reflexiones, o no es posible reproducirlo. Continuemos el conversatorio. Muy bien, gracias. Pues en el video que iba a compartirles tiene que ver con la forma violenta en que se hizo la invasión a nuestros territorios. Una invasión que mutiló brazos, piernas, lenguas, cabello también, que mutiló nuestro idioma, no solo subjetiva, sino que literal. Hubo una violencia monstruosa en este etnocidio que implementó este grupo de personas. Y en medio de toda esa violencia, ha provocado que 500 años después de esta catástrofe, todas las repercusiones aún la tenemos. Y por eso era importante para mí leer el poema de Eduardo Galeano, porque tanto fue el miedo que nos infundieron a través de estas prácticas violentas que aún llevamos el miedo dentro de nosotros. El miedo a pensar, el miedo a hablar, el miedo a qué va a decir las élites, el miedo a qué van a decir nuestros jefes, todo le tenemos miedo. Y pensando un poco sobre cuántos años ha pasado desde que llegaron los españoles a invadir nuestras tierras, son 500 años. Si el promedio de vida de nuestros abuelos era de 85, 90 años, solo han pasado 6 abuelos fallecidos desde que llegaron los españoles. No es mucho tiempo. 6 abuelos que han muerto desde entonces, y el miedo que se ha transmitido a través de esta invasión ha sido muy fuerte, que pues lo seguimos cargando, y desde ahí es donde tenemos que ir poco a poco liberándonos de estos miedos para poder contribuir o conectar el hilo que traíamos de nuestra historia. En medio de estas dificultades, pues hablaremos un poco de cómo era la educación antes de la llegada de los españoles, y cómo nos atrevemos a decir nosotros antes de la llegada de los españoles, porque hay muestras aún de cómo es que se hace educación desde nuestras comunidades, que se han mostrado a través de la resistencia de algunos abuelas y abuelos, a través de sus habilidades que disponen a nuestra comunidad. Y en ese sentido, pues quisiera también mencionar que nuestra educación desde nuestra cultura, pues eso no es solo una educación integral, sino es una educación holística que muestra fraternidad, que muestra ternura,
que muestra comunitariedad, que se aborda desde la cosmogonía. Uno de ejemplos que podemos vivenciar aún son las funciones que hacen las abuelas y abuelos con sus profesiones, llamémoslo de esa manera, en este tiempo. Una de ellas muy importante es la función que hacen las comadronas. Ahora se llaman, en la ciencia que nos han impuesto, son los que hacen esta función cobrando 200, 400 quetzales por unas consultas, los ginecólogos o ginecólogas. Esa misma función hacen nuestras abuelas, solo que ellos no cobran ni 200 ni 400 quetzales. Simplemente hacen su función y al momento de preguntar cuánto es lo que se debe pagar por su servicio, las abuelas simplemente dicen que no es nada, que es un servicio. Y como gratitud, las familias, dependiendo de las capacidades de sus cosechas o de su trabajo, pues van también siendo recíprocos a ese beneficio que ha brindado la abuela. Ese tipo de educación era lo que hacíamos antes de llegar a los españoles y con ello, pues teníamos pensadores que en la educación europea la llamaban filósofos. Nosotros aquí éramos los mayab, los que piensan, ya reflexionan, los que dudan, los que buscan respuestas a, a la sabiduría que muestra el entorno y un poco más allá. Teníamos también medidores de tiempo, teníamos astrónomos, teníamos creadores tecnológicos, teníamos creadores literarios, teníamos grandes matemáticos, grandes creadores de innovaciones tecnológicas y creadores de idiomas. Ese era el tipo de educación que teníamos antes de la llegada de los españoles. Con esta violencia de invasión que han cometido, pues estamos no solo mutilados, ahora pues tenemos nuestras manos, pero seguimos mutilados de manos, de pies, de pensamiento también estamos mutilados. Cada año, lastimosamente, tenemos la estadística de graduandos, no solo de nivel académico universitario, sino también de bachilleratos, de nivel medio, son muchos, pero que no tenemos la capacidad de avanzar en nuestras tecnologías. No tenemos pensadores mayas, no tenemos medidores de tiempo. ¿Dónde se ha quedado la educación de los pueblos? Se ha quedado en el miedo de la invasión, porque durante el tiempo de la invasión y saqueo de nuestra cultura, no hubo tiempo para pensar, no hubo tiempo para hacer matemática, no hubo tiempo de nada, todo se perdió. Lo único que teníamos tiempo era para sobrevivir y ver de qué manera trasladar información valiosa de una persona a otra a través de nuestras tradiciones orales. Hoy, Hermano Carlos, diga, ¿cómo es que, según tu conocimiento, cómo es que se logra resguardar estos conocimientos que están ahí, o que con el miedo implantado sale, pero no sale completamente porque todo el mundo piensa que el modelo educativo eso no acepta, que eso no... Por ejemplo, cómo se logró que estos conocimientos que aún están presentes en la experiencia, tanto de las comadronas como otros, cómo es que se logró guardar y cómo es que se ha venido trasladando en la actualidad?
La tradición oral, por eso mencionaba que nuestra educación en la cultura maya es una educación holística y va en función de que todo lo que hacemos lleva una carga de elementos culturales. Y como nuestra práctica no es como la que conocemos ahora, de manera académica, como la han llamado los europeos occidentales, eh, nosotros, para poder resguardar este conocimiento, lo hicimos a través de fábulas, de mitos, de leyendas, e incluso todavía en nuestras comunidades se escucharán otro término que le llamaban los secretos. Este es un secreto. Y a través de decir este es un secreto significaba que no había que contarle a cualquier persona el conocimiento y de esa forma eh, hacían secretos de infusiones para medicina, hacían secretos para hacer, encontrar equilibrio de sanidad emocional, corporal, y se hacían a través de traslado de información y utilizando, bueno, en nuestra comunidad Cachiquel, en el sector de Sololá, en donde vivo, así se hace todavía eso. Se dice, es un secreto, hacerle tal secreto y entonces se trasladaba la información médica y de diferente tipo. ¿Cuál es tu opinión con respecto que hay algunos, tanto mayas, como también gente que proviene de otros países, prácticamente pretenden incluso saber cuáles son los secretos? Y algunos se han atrevido como a contar. En la experiencia también quiché siempre decimos en nuestro idioma, la shu atakate tamnik, decimos nosotros, solo usted va a saber. ¿Qué reflexión puedes generar con con estas cuestiones que se está dando? Porque ya hay evidencias, hay ciertas publicaciones que intentan casi como meterse a explicar los secretos. ¿Qué piensas? ¿Qué comentas? Sí, creo que eh, los secretos fue una estrategia de resistencia de nuestras abuelas y nuestros abuelos para mantener nuestra ciencia. Ahora como nosotros científicos mayas o como, bueno, llamémoslo así, eh, nos hace falta hacer esa conexión de recuperación de nuestra sabiduría, porque si no va a haber un plagio también. Cabalmente lo que usted decía, está pasando eso en las comunidades. Hay otro tipo de invasión que se hace en nuestras comunidades. El Rucuya, por ejemplo, ya hay una empresa en Guatemala que se ha robado nuestra ciencia y le han colocado otras marcas y otros nombres. Y de la misma manera han hecho con nuestra medicina. Se introducen y se invaden nuestra comunidad y se roban nuestra sabiduría. Pero ha sido también porque nosotros estamos colonizados y no hemos emprendido con la idea de tener capacidad de hacer nosotros esa sistematización que quiere la academia para resguardar los conocimientos del pueblo maya. Entonces creo que por ahí voy encaminándome para abordar directamente el tema de quiénes son los profesores mayas, dónde están los profesores mayas y, y quiénes son los colonizadores del siglo XXI en nuestros territorios. Y creo que hace falta primero descolonizarnos ahora, es un proceso de descolonización. Claramente hay intereses de élites en nuestro país que no les conviene que nosotros pues nos descolonicemos y que nosotros avancemos. Entonces, hará falta hacer ahora una reflexión primero para
antes de ingresar a ese tema, de ver cuáles son los resultados que se tienen de esta nueva educación que implementa el Estado y que hasta el momento no ha dado buenos frutos. No ha dado buenos frutos de ninguna manera. Los números, las estadísticas, como ellos los manejan, no está a favor. No estamos haciendo una ciencia que aporte al mundo. No estamos tampoco nosotros conectándonos con nuestra cultura. Estamos formando otra cultura en este país, una cultura que yo la llamaría, que se escucha, una cultura chapina donde los resultados en educación pues son malos, una cultura chapina que no muestra la sabiduría de nuestra civilización. Al contrario, sigue perpetuando esa forma de que nosotros no nos veamos como capaces de seguir impulsando nuestra civilización como una civilización que tiene capacidad de hacer aportes científicos al mundo. Entonces, por ahí creo que es donde podríamos ir analizando el tema de por qué la educación en Guatemala no es buena. No hay, y no lo digo yo como profesor, sino y porque he tomado datos de la última evaluación del 2022 que hace PISA a nivel de Latinoamérica y en el mundo. Y de 81 países que ha evaluado, nosotros estamos en el 78, en el número 78, y eso significa que pues la educación no está bien. Y tiene razón porque nosotros los mayas no aprendemos de esa manera. Y además estamos como cuando un niño se cae con ese gran miedo. ¿Y entonces qué papel está jugando este tema de educación bilingüe, intercultural que ha venido desarrollando el Ministerio de Educación? ¿Cuál es tu apreciación? Sí, bueno, yo soy educador bilingüe intercultural, con énfasis en la cultura maya, y mi apreciación respecto a ese tema es que tenemos los tratados internacionales y los convenios internacionales a nuestro favor, como un derecho de pueblos indígenas. Tenemos también los acuerdos de paz. Tenemos dentro de los acuerdos de paz, tenemos la reforma educativa. Luego tenemos un CNB que el Ministerio de Educación está implementando. Y dentro del CNB, ahora que se trabaja metodologías que intentan trabajarlas por competencia y no por objetivos. Y cuando hacemos esa práctica, los profesores podemos hacer una comparación, que trabajar por competencia nosotros ya lo hacíamos hace muchos años en la cultura maya. Pero entonces, ¿por qué no funciona? No funciona porque lo que necesitamos hacer es no una reforma, sino que una transformación de la educación. ¿Cómo vamos a hacer esa transformación? Creo que el CNB, si nos vamos a la parte, digamos, acá.
cosechas o negocios, oficio que me da mensajes del más allá del Padre Sol, autoridad para los mayas, nahual de las aves, en especial los quetzales, más que pájaros son guardianes espirituales. Pájaro nahual de las tierras mayas, misión sagrada sin igual desde el más allá, unidad, libertad en la tierra del Quetzal. Pájaro nahual, Limlak Tziki, Tziki, Kapakwil, Wakshakil, Ri Aguakan, Rap, Li Asir Tziki, Takama Ekali Katzich, Bali Katno bishak kapa wala shikyok slim siwa Tutor sharkat kay kanak kat kay nakak Islak ikta kama et kalinutir da bukak Ikusarkak ikha Ekalkik panawech ekalkik panawishkak Paashir tsikin o hawukak kay o Sunun tsikin meatoriak ikha Atubihar kushat hanimak takir Ihok shlakuk sakbik tsikin Kohat kuyukat kabishak tsikin khay Rap li asir tsikin qir takama et kali qatsir bali abish Rap li asir takama et kali qatsir bali abish Pájaro nahual de las tierras mayas, misión sagrada sin igual desde el más allá, unidad, libertad en la tierra del Quetzal. Pájaro nahual. Con lo natural orienta y nos trae respuestas, visión en movimiento a las nuevas épocas, proyectándonos a la tecnología futura, inspirando evolución entre todas las culturas, profunda conexión entre la jaula y el ser humano, mensajero del cielo, llévanos al otro plano, enviamos mensaje con enfoque establecido, infundiendo idealismo en el espacio infinito. Pájaro nahual de las tierras mayas, misión sagrada sin igual desde el más allá, unidad, libertad en la tierra del Quetzal. Pájaro nahual, pájaro nahual, Adelante, Felipe. pájaro Ya. guardián. Y continuamos con nuestro programa 500 años, específicamente el tema sobre educación, el rol de los profesores, y cómo se desarrolla también esta imposición dentro en esa cultura. Estamos hablando justamente sobre el tema de educación bilingüe. Bueno, ¿por qué no ha funcionado educación? ¿Por qué educación bilingüe puede aportar? Pero también hace falta varias cuestiones. En ese tema estamos conversando. Puedes continuar, hermano Carlos. Nos puedes seguir contando. Porque queremos entender bien, porque hay muchas discusiones que se han hecho por muchos años sobre el tema de educación bilingüe. Hay unos planteamientos que dicen que es importante la universalización de educación bilingüe. Hay una ley de educación bilingüe que se propone. Hay también quienes hablan de ¿y por qué nos quedamos únicamente en educación bilingüe cuando en realidad se puede hablar de la educación maya como tal? A raíz de eso es que tenemos algunas escuelas mayas. Sí sería bueno que además de la educación bilingüe, cómo ha funcionado, por qué, pero también como abordar un poco estos esfuerzos de las escuelas mayas que se intenta, hasta dónde también están avanzando y hasta dónde está siendo también como muy complicado el desenvolvimiento de estas escuelas por el mismo sistema. Sí, gracias, Felipe. Bueno, yo diría en ese sentido, porque también hay mucha crítica respecto a la educación bilingüe, y el presupuesto y todo lo que seguramente hay muchos argumentos para hablar sobre educación bilingüe. Sin embargo, yo soy profesor de educación bilingüe. Conmigo sí funcionó el currículum. Yo puedo decir que conmigo sí ha funcionado. Yo soy resultado de esa educación bilingüe intercultural.
Pero he tenido también otros procesos antes de colonización. He sido colonizado de la misma manera en que todos los niños de todas las escuelas son colonizados. Y luego el currículum universitario tiene que ver también con la calidad de los docentes para crear esa descolonización. Y como resultado, pues me he convertido en un profesor que tiene identidad cultural y que logra lo que se coloca en las políticas educativas de educación bilingüe. Yo lo veo reflejado en mí. Y no solo por ser educador bilingüe intercultural maya, sino que pude ver también la diferencia en que otros compañeros que ingresamos al mismo currículum, que terminamos la universidad, pero no lograron tener la capacidad de reencontrarse, no se descolonizaron. Entonces, pero ha habido otros procesos. Para mí, entonces, todo lo que tenemos a nuestro favor, las leyes, tratados, currículum nacional, lo que necesitamos es transformarlo. ¿Y quién va a transformarlo? El profesor. El profesor que entiende qué es la colonización, el profesor que tiene interés en que las cosas pueden cambiar y que quiere cambiar. Entonces, y también la ley y el currículum da la oportunidad de hacer esos cambios. Si nos queremos regir, yo seguramente muchos no estarán de acuerdo conmigo en que hablemos del tema del CNB, pero si utilizáramos, porque es ley utilizarlo en Guatemala, en el Ministerio de Educación, está bien, pero hay opción que nos da para hacer los cambios. Es perfectible, dice, es también en sus características, se puede hacer los cambios, y creo que los cambios deben de estar en los contenidos con metodologías que pueden hacer vivencial los contenidos. Entonces, al hacer vivencial los contenidos, logramos lo que ellos dicen, competencias, y de esa manera vamos a ir logrando reencontrarnos. Pero, entonces, creo que es importante que los profesores sepan el compromiso que tienen con el tema de la invasión y la colonización, porque muchos de los profesores en nuestro territorio son ellos ahora los colonizadores. Antes, en los 500 años que hemos vivido, han habido muchos tipos de colonizadores de la educación. Los primeros, pues ya los conocemos, venían con la religión, y luego de ellos, pues aprendieron nuestras hermanas y hermanos a ser educadores, pero una educación colonizadora. Y para este tiempo, después de los acuerdos de paz y la reforma educativa, siguen siendo colonizadores. No importa de qué cultura es la misma línea de colonización, y resultado de esa colonización que hacemos algunos profesores, en mi caso, intentamos que eso no sea de esa manera, sino que sea hacer otra educación diferente, pero la educación que se hace en la mayoría de escuelas es una educación colonizadora, que como resultado podemos ver los fracasos, y luego muchos dicen, gracias a los profesores hay médicos, hay de diferente tipo de profesionales, pero sobre todo hay diputados, hay presidentes, y con ello podemos decir que han sido también de los grandes saqueadores, y lo señalan instituciones internacionales y países internacionales que hacen este señalamiento. Entonces, creo que la educación que hacemos, para donde queramos verlo, es de fracaso, para donde queramos verlo, no contribuye a nada. Y lo peor es que como pueblos mayas no despertamos, y entonces podemos hablar un poco o cuestionarnos qué están haciendo las escuelas mayas. Hay algunos centros que se han dedicado a hacer educación maya por completo,
Y hay otros que hacen educación bilingüe, pero los resultados no se ven. ¿Por qué no se ven? Porque creo que tenemos que pasar nosotros esa parte de los 500 años de colonización y pasar la modernización también. Tenemos que dejar la modernización para pensar de otra manera. Y ese es el problema, creo que también con nosotros los mayas, que hemos dejado de hacer este tipo de reflexión. No hay círculos de calidad docente, así lo llamamos ahora en educación. Antes no, antes era la hora de juntar el fuego y el abuelo llegaba y se juntaban los demás miembros de la familia y había una discusión, había un análisis sobre cualquier tema y nosotros lo hemos dejado de hacer en nuestro campo. Entonces, yo creo que eh, para poder salir de estas dificultades educativas, hace falta hacer cambios, cambios en la forma en que se forman los docentes, porque la mayoría de profesores, tal vez algunos se pueden identificar porque hablan el idioma, pero su pensamiento sigue siendo colonizador. En algunas escuelas que son bilingües e interculturales, visten con su vestimenta de la región, comen la comida de mayas, tenemos rostro de mayas, pero nuestro pensamiento sigue siendo de colonización. Seguimos haciendo prácticas de tener un uniforme, de sentarnos en filas, de decirle a los estudiantes que se callen, que no hablen, que es una forma de hacer educación de colonización de hace más de 500 años atrás, de cuando llegaron los españoles. Nosotros lo seguimos haciendo en el siglo XXI. Me da mucha tristeza escuchar a un niño de 12 años en una reunión de padres, decía, es una tortura estar en el aula. Es una tortura porque no podemos hablar, no podemos, nos restringen ser niños, dice. Y eso es lo que no hace la educación maya. La educación maya es un contacto con la sabiduría directa, que es las realidades que muestra la naturaleza. Entonces, por ahí están un poco tendríamos que hacer un debate con algunos otros compañeros pedagogos o Ajtij o Ajtijonel, que hasta también estos, los términos que utilizamos en el castellano, también no nos podemos pensar literalmente en nuestro idioma porque no es lo mismo. No es lo mismo un Ajtij, un Tijonel. ¿Cómo se puede, para ir casi como redondeando todo esto de que estás conversando, en general, según la historia, según distintos enfoques que se ha dado, para el sistema educativo seguramente a través del tiempo tenía un objetivo, o sea, tiene un objetivo definido porque el sistema está definido así, de esta forma. También uno pregunta, cuando nos conectamos con la historia, encontramos que siempre ha habido abuelas, abuelos que han estado desarrollando justamente el tema de educación maya, no con la estructura, no con la formalidad como lo establece el sistema educativo, pero también dentro de ese esfuerzo que ustedes hacen, siempre escuchamos de que hay padres de familias y hay muchos profesores que están opuestos a la línea de la descolonización por un lado. Peor, ese concepto es algo muy nuevo para muchos, pero casi se oponen a los procesos de inclusión de la identidad, de la cultura. No es solo que yo mando mis hijos a la escuela para que salga adelante y ahora nos estamos regresando atrás. Así brevemente, ¿cómo es que ustedes van leyendo y qué podemos ir haciendo? Más ahora que estamos en este medio, es importante también hacer algunas recomendaciones a los padres de familia, a los jóvenes, a los niños que nos están viendo en TV y Shimuleu, para que vayamos contribuyendo y viendo que no es como nos plantean quienes se oponen
al proceso de tomar en cuenta lo que es la cultura, la identidad, los valores, los conocimientos y el pensar como maya. Sí, bueno, también antes de seguir quisiera enviar un saludo a todos los hermanos que seguramente nos están viendo en otros países, eh, porque es importante que los padres, los niños o jóvenes y los profesores también nos cuestionemos o preguntemos o tengamos la curiosidad de conocer cómo se hace educación en otros países y cómo es que estamos haciendo nosotros. Y nos podemos dar cuenta que es muy probable que nosotros estemos mal haciendo nuestra educación. Y tiene toda la razón con lo que usted decía. Es complicado hablar con los padres de familia y decirles que la educación maya, con sus elementos, es una educación de calidad. Y que cuando nosotros hablamos de hacer este tipo de educación, los padres no lo ven de buena manera, como lo mencionaba usted, lo ven como un retraso, pero es porque no conocemos qué es hacer educación, para qué hacemos educación. Entonces, es necesario también hablar con los profesores. Bueno, hace unos días tuvimos un conversatorio y llegaron algunos profesores que son directores de algunos establecimientos donde están trabajando con jóvenes ya de diversificado. Y ellos decían que ellos les hace falta aplicar, voy a parafrasearlo de esa manera, aplicar la forma antigua de hacer las clases, porque esa forma era la forma más eficiente, donde al estudiante se le podía dar reglazos, se le podía castigar y no quejarse. Y cuando el estudiante se queja en la casa, el papá le vuelve a dar otros 20 reglazos por haberse quejado y haberle faltado respeto a la maestra o lo que haya dicho la maestra. En el siglo XXI, con toda la información que tenemos en la red, con todos los derechos humanos que hablamos, con la forma en que se ve la calidad educativa, los profesores hablan de esa manera, es increíble. Es increíble porque eso significa que los profesores son los colonizadores para que siga esa estructura de que no podamos seguir caminando. Entonces, son los profesores que piensan de esta manera los que están mutilando a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Y es claro porque hay necesidad entonces que haya políticas de descolonización en el Ministerio de Educación, que hasta el momento no escuchamos esa palabra ahí, lo hablamos nosotros en nuestras comunidades. Bueno. Continuamos, vamos casi prácticamente cerrando. Muy bien. Es muy importante dejarles, como yo estaba hablando, algunos mensajes, porque hay gente que sí han desarrollado toda una creatividad y tienen claro los beneficios, para que sepamos por qué es importante tomar en cuenta la cultura, la identidad, los idiomas, los conocimientos, aparte de que es importante saber que son derechos. ¿Qué es lo que realmente le puede aportar al ser humano como tal, al niño, al joven, al profesor?
Y ya casi vamos prácticamente concluyendo. Creemos que todo lo que hace un profesor es prácticamente la clave de cómo va a regresar un niño o cómo el niño va trabajando su autoidentificación. Gracias. Sí, creo que cómo nosotros vamos a ir avanzando, a resolver eh, estas dificultades. Eh, Nos hace falta repensar los profesores cómo queremos hacer que la educación cambie. Creo que en la cultura maya la tenemos claro, necesitamos ser Hunwinak, el Hunwinak. Y el Humwinak, seguramente para los que conocen la definición, es lograr alcanzar, comprender y armonizar con las 20 energías de nuestro calendario. En, la, en el pensamiento cristiano, yo me atrevería a decir que es alcanzar la medida que ellos ven ahí como la medida del varón perfecto que es Jesús, así lo ven los cristianos. Sin embargo, en la cultura maya es Hunwinak. Los profesores gradúan a muchos estudiantes que muchas veces no llevan pero ni un cuarto de Winak. Y entonces, cuando terminan de graduarse, son los siguientes corruptos, son los siguientes vividores de nuestro pueblo, los siguientes opresores, son los siguientes colonizadores. Entonces, ¿cuál es la función principal de un docente en este tiempo? Es que pueda graduar a estudiantes que sean seres humanos y que pongan a disposición de su comunidad sus capacidades y sus potencialidades para el funcionamiento de nuestra comunidad. Pero lastimosamente no lo estamos viendo así, sino que lo que estamos haciendo es acumular bienes y riqueza como cualquier colonizador. Entonces, con esto podría yo finalizar. Los profesores necesitamos recuperar nuestra naturaleza de ser humano y comprender que la función que tenemos en la tierra es armonizar con todo lo que nos rodea y comprender la función que tenemos y la sabiduría que nos da la madre tierra todo el tiempo. Entonces, hace falta descolonizarnos para volvernos seres humanos y que reconectemos esa civilización que hace aportes de ciencia al mundo. Muy bien. Creo que los que nos están viendo en este programa de TV Ishimuleu, seguramente hay muchas dudas por un lado, hay muchas apreciaciones por otro, y otros de repente, para algunos de repente es muy nuevo. Pero aquí lo más importante, y creo yo que es otro tema que en algún otro momento podemos desarrollar, es cómo nosotros, porque muchos piensan que nos sentimos las víctimas. ¿Por qué hablan todavía de los 500 años? ¿Por qué todavía están hablando del pasado? Si la modernidad ahorita se está hablando del tema de la inteligencia artificial. Entonces, hay varios cuestionamientos que nos va a hacer el sistema, porque prácticamente es el bombardeo del sistema, pero también justamente lo que has dicho en otros países del mundo que han desarrollado otros sistemas mucho más apropiados, ha generado más capacidad de desenvolvimiento de los seres humanos, que eso es lo que has compartido. Y en el caso de las comunidades, en el caso también de los padres de familia o los niños, es importante que vayan comprendiendo que esta propuesta de revalorización de lo nuestro en el sistema educativo, en distintos niveles, eh, es una necesidad. Primero porque aparte de la crisis económica, hay crisis política, pero también el sistema educativo es como la base que hace que todo este sistema que está cayendo, porque
es un modelo que está en decaimiento y los pueblos tienen toda una gran oportunidad de hacer una propuesta diferente de el ser humano que queremos, el ser humano que deseamos, el ser humano que puede cuidar la tierra, cuidar el agua, cuidar el bosque, cuidar la montaña, cuidar las plantas, cuidarnos entre nosotros mismos, darle importancia al anciano, la anciana. Prácticamente es una propuesta, no solo es antigua, no solo es contemporánea, sino también es una propuesta de la futura, de la humanidad hacia el futuro, principalmente las generaciones que vienen. Y ese es otro elemento para quienes nos ven en este canal. Cuando los pueblos hablan de sus identidades, de sus valores, de sus culturas, de la identidad, no solamente estamos hablando por nosotros mismos, sino también estamos hablando para que realmente todos los seres humanos comprendamos que tenemos nuestras formas propias y particulares, pero también somos seres humanos con capacidades de interacción y podemos convivir. Algunas palabras finales ya para ir concluyendo. Gracias, Felipe. Para culminar, diría yo una anécdota de mi abuelo Lucas, que me enseñó a hablar con la montaña, me enseñó a hablarle al sol, y su resistencia al sistema, y fue crítico del sistema educativo y religioso, Muchas gracias, hermano Carlos Vidal. Para quienes nos siguen acompañando todos los viernes, estamos súper agradecidos. Este es TV Ishimuleu, el canal de los pueblos. Todos los viernes de 8 a 9 de la noche reflexionamos, tratamos de revalorar, tratamos también de hacer crítica, tratamos también de hacer propuestas y justificar por qué es importante el abordaje de este tema en todos los niveles de la vida, en el nivel económico, en la educación, en la salud, en la política, y también no solo eso, sino cómo esta contribución va a tener efecto en algún momento para que los mismos pueblos tengan la capacidad de autoliberarse de las situaciones de opresión, de imposición, que muchas veces uno no se da cuenta en las cuales uno está sometido. Muchas gracias a cada uno de ustedes, gracias quienes nos escucharon, quienes nos visualizaron y que nos sigan acompañando todos los viernes. Este es canal TV Ishimuneu, el canal de los pueblos. Piedra obsidiana, cuchillo de doble filo, punta de pedernal, pirámide, vista del cielo, Cahuahuil del guerrero cortando misterios, magma del volcán, terremoto, trueno. Piedra obsidiana, cuchillo de doble filo, punta de pedernal, pirámide, vista del cielo, Cahuahuil del guerrero cortando misterios, magma del volcán, terremoto, trueno. Es el principio de estructuras y consistencias, corta energías negativas, malas influencias, orienta nuestra lengua, cortando con sigilo males, enfermedades con el cuchillo, corta misterios dando memoria, inteligencia a médicos, artistas, guerreros de justicia. Líricas defendemos recursos naturales, siendo bueno con bienes y malo con males. Piedra obsidiana, cuchillo de doble filo, punta de pedernal, pirámide, vista del cielo, Cahuahuil del guerrero cortando misterios, magma del volcán, terremoto, trueno. Piedra obsidiana, cuchillo de doble filo, punta de pedernal, pirámide, vista del cielo, Cahuahuil del guerrero cortando misterios, magma del volcán, terremoto, trueno.
heridas son parte de la vida, pequeñas muertes pero al final se resucita. Las cicatrices son el recordatorio que todo lo aprendido y los logros han costado. La palabra labra la profundidad de las grutas, la lengua poderosa libera ataduras. Inteligencia para comunicar los engaños que en la mente nos quieren dominar. El conocimiento es un arma de dominación, pero el cuchillo doble filo nos trae liberación, cortando los misterios de este mundo material, acercándonos a la sabiduría espiritual. Piedra, obsidiana, cuchillo de doble filo, punta de pedernal, pirámide, vista del cielo, Cahuahuil del guerrero cortando misterios, magma del volcán, terremoto, trueno. Piedra, obsidiana, cuchillo de doble filo, punta de pedernal, pirámide, vista del cielo, Cahuahuil del guerrero cortando misterios, magma del volcán, terremoto, trueno. Chach chay, ya kachokak, aviking lokolik ak pasitkak, liawak liaway, matihki at kuril, tihas, saset, satrutih tihash, rutlak tihash, tihash lokhmam, tanashha nikul bilikaya, takuyu kamak tihash, chach chay, tihash